Sodoma y Gomorra, el impactante juicio divino que cumplió el plan sagrado y transformador de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, las ciudades de Sodoma y Gomorra se encontraban sumidas en la corrupción y la maldad. Los gritos de sus pecados llenaban el cielo, clamando a Dios por justicia. En el corazón de las tierras antiguas de Canaán encontramos a Abraham, un hombre llamado por el Altísimo, quien había sido elegido para ser el padre de una gran nación, una nación que poseería la promesa divina. Pero el patriarca Abraham se encontraba angustiado en su interior al saber que su sobrino Lot había decidido habitar en la ciudad de Sodoma, donde las atrocidades se estaban volviendo cada vez más abrumadoras. Lot, en su deseo de prosperidad, había perdido de vista las advertencias sobre la corrupción de esa tierra. Día tras día, Abraham se acercaba a Dios en oración, buscando entender su voluntad. ¿Podrías destruir a los justos junto a los malvados?, clamaba con voz sincera al Altísimo. En su corazón había un fuego de intercesión, un amor que lo llevaba a abogar por la vida de su sobrino y aquellos que pudieran ser justos en medio de la iniquidad. Dios escuchó la súplica de Abraham y le reveló su plan. Sodoma y Gomorra iban a ser juzgadas por su gran maldad. Mientras tanto, en Sodoma, la atmósfera era pesada. Las calles estaban llenas de desenfreno, donde la ley y la moral parecían haber sido borradas. Los hombres de la ciudad se entregaban a prácticas abominables y los valores de la comunidad se habían desvanecido, como un espejismo cuya esencia se desmoronaba. Cuando dos ángeles enviados por Dios llegaron a la ciudad, tomaron la apariencia de viajeros. Lot, al verlos, los invitó a su hogar, intentando protegerlos del peligro que acechaba en las oscuras calles. Él sabía que los hombres de Sodoma no tenían buenas intenciones. La tensión aumentó al ser rodeado su hogar por los hombres de la ciudad, quienes exigían que Lot les entregara a los visitantes. «¡Deja salir a esos hombres!», gritaban. Lot se encontraba en un dilema moral, sabiendo que esos ángeles eran mensajeros de Dios, mientras que su propia vida y la de su familia estaban amenazadas por la violencia de sus vecinos. Con el corazón latiendo con fuerza, ofreció a sus propias hijas en un intento desesperado por contener el mal. Pero los ángeles, mostrándose con una luz radiante, lo tomaron del brazo y le dijeron: «Huya, porque estamos a punto de destruir esta ciudad». La voz del Creador resonaba en el alma de Lot, recordándole que había esperanza incluso en la oscuridad. Con urgencia se ordenó a Lot y a su familia que escaparan, y al amanecer, cuando la misericordia de Dios era aún palpable, abandonaron Sodoma. Mientras Lot y su familia corrían, una lluvia de fuego y azufre descendió sobre Sodoma y Gomorra. La tierra tembló, y el aire se llenó de humo ardiente. Las llamas consumieron la corrupción que había reinado allí. Dios, en su justicia, había traído juicio, pero también mostró su misericordia al ofrecer una vía de escape. En medio de la prisa por salvar sus vidas, Lot miró hacia atrás, dudando de la nueva vida que se le presentaba. En un instante trágico, su mujer se volvió una estatua de sal, simbolizando la cadena del pasado que muchos aún no podían soltar. El dolor de la pérdida y las decisiones que marcarían su futuro lo invadieron. A medida que Lot se alejaba, los ecos de la destrucción resonaban en su mente. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio de que la gloria de Dios se manifiesta en justicia, y su misericordia siempre está lista para ofrecer salvación, incluso en los momentos más oscuros. Mientras nos preguntamos qué legado dejaremos, la narrativa de estos antiguos días invita a meditar sobre nuestras propias decisiones y la intercesión que debemos hacer por aquellos que aún caminan en oscuridad. ¿Qué responderá nuestro propio corazón ante el llamado del Creador? La historia no termina aquí,
pues el plan divino sigue desplegándose, invitando a todos a buscar su gracia y redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En las horas posteriores a la caída de Sodoma y Gomorra, Lot buscó refugio en una pequeña ciudad llamada Zoar, que había sido preservada por la misericordia de Dios. Sin embargo, no podía escapar del peso de lo que había dejado atrás. Mientras se adentraba en las murallas de Zoar, un eco de lamento resonaba en su corazón, atormentado por la imagen de su esposa convertida en sal y por la devastación que había sobrevenido a su hogar, donde la injusticia había prosperado. Un manto de desconsuelo cubría a Lot, quien ya no se consideraba un hombre digno de la bendición que había recibido de Dios. Su mente divagaba sobre el futuro, una tierra nueva y promesas lejanas que parecían sepultadas con la ceniza de su pasado. Aún así, el cielo se mantenía despejado y la esperanza parecía asomarse, recordándole la fidelidad del Creador que había prometido proteger a su familia. Mientras Lot se asentaba en Zoar, Dios habló nuevamente a su corazón. Había recibido instrucciones de huir a las montañas, un lugar seguro donde podría reconstruir su vida. Pero el miedo atenazaba su espíritu, temía perderse en lo alto de las montañas, temía que el caos del pasado lo siguiera. Señor, no puedo huir hacia las alturas, deja que esta ciudad me sirva de refugio, suplicó Lot, su voz temblorosa resonando en el silencio que lo rodeaba. ¿No es esta ciudad pequeña? Dios, en su infinita misericordia, accedió a su deseo y le permitió encontrarse en Zoar, pero con una advertencia: no te mires atrás. Resonó la voz de Dios, recordando a Lot que el pasado no debía tener lugar en su futuro. Pero la carga de la memoria era pesada y no se levantaría tan fácilmente. Los días en Zoar se convirtieron en una lucha entre el temor y la confianza en Dios. La culpa lo atormentaba y la sombra de lo que había perdido lo inducía a dudas. Sin embargo, mientras las noches caían sobre la pequeña ciudad, Lot comenzaba a recordar las promesas que había recibido de su tío Abraham y la fe del patriarca que intercedió por él. Ahí, en esa precariedad, decidió buscar la presencia del Altísimo, dedicando su tiempo a la oración y el arrepentimiento. Una noche, mientras oraba, la luz divina cayó sobre él, llenando su corazón con una revelación. El juicio de Sodoma y Gomorra fue un acto de justicia, pero también de redención. He guardado a aquellos que creen y claman por mi misericordia y salvación. Tu futuro no termina aquí, hijo de Abraham. Las palabras penetraron su ser, trayendo un renovado sentido de propósito y esperanza. Lot, al comprender que debía avanzar, no solo por él, sino por la herencia que debía transmitir a sus hijos, comenzó a prepararse. En su mente emergía una tarea urgente. Debía enseñar a los suyos el camino del Señor, alejándolos de los pecados que habían llevado a la destrucción. Se levantó y tomó a sus hijas, con el firme propósito de formar una nueva generación que conociera a Dios. En su vulnerabilidad, Lot había encontrado la fortaleza. Mientras los días pasaban y la vida en Zoar continuaba, la historia de su vida se convirtió en una lección de redención.
Sin embargo, el viento aún soplaba con la traición del pasado, y un nuevo temor se alzaba. ¿Podrá realmente Dios perdonarme y utilizarnos para su gloria a pesar de lo que hemos dejado atrás? Justo en ese momento, el cielo se oscureció de repente, y una nueva revelación inundó su corazón. Dios, en un susurro sagrado, le recordó que su plan sagrado, incluso entre las cenizas del juicio, seguiría adelante. Desde Zoar, una nueva nación se levantaría. Redención y restauración provenían de las cenizas del juicio. Pero lo que Lot no sabía era que de su linaje vendría un descendiente que traería esperanza no solo para su familia, sino para el mundo entero. ¿Podrá el Creador levantar belleza de las cenizas más oscuras? ¿Estábamos preparados para recibir la promesa que aún se revelaría después del caos? La historia de Lot apenas comenzaba a desenmarañarse y la obra divina estaba a punto de mostrar su rostro. La pregunta persistía: ¿cómo se cumpliría el propósito de Dios en medio de la historia de redención que se estaba tejiendo en el tiempo? La luz del día en Zoar se desvanecía lentamente, dejando que una nueva sombra se extendiera sobre la pequeña ciudad. Lot observaba a sus hijas, quienes eran la luz de su vida, y en su corazón crecía una determinación renovada. Las palabras de Dios aún resonaban como un eco sagrado, recordándole que su historia no había terminado. Había sido llamado a ser el portador de un legado que podría cambiar el curso de la historia. No era solo su bienestar lo que estaba en juego, sino el futuro de una nueva descendencia. Mientras la noche caía, un viento helado soplaba alrededor de Zoar, trayendo consigo murmullos de lo que había sido Sodoma y Gomorra. Lot recogió madera para encender un fuego, y mientras lo hacía, los recuerdos asaltaron su mente como visiones aterradoras. La risa de sus amigos, la bulliciosa vida del mercado, las luces brillando por doquier. Todo había quedado cubierto por el silencio de la destrucción, pero en medio de la oscuridad, un nuevo fervor ardía en su interior. Esa noche, mientras se sentaba con sus hijas bajo la tenue luz del fuego, les compartió la historia del juicio. Mis queridas, no debemos olvidar lo que sucedió. No solo fue un castigo, sino un llamado a la justicia y a la santidad. Dios es un Dios de misericordia, sí, pero también de justicia. Todos somos responsables de nuestras acciones. Nunca olviden las advertencias del Altísimo, los exhortó, sus ojos reflejando el fuego y la gravedad de su mensaje. Con la convicción de un hombre renacido, Lot comenzó a tejer un nuevo camino de vida. Las enseñanzas sobre la justicia y la gracia de Dios llenaban sus días, y cuando se sentía abrumado, se retiraba a orar, buscando la voz del Creador como faro en medio de la tormenta. Sin embargo, el eco de su pasado seguía acechándolo, como un animal salvaje oculto en la bruma de la memoria. Una mañana, mientras se dirigía a la fuente para traer agua, encontró a un viajero que se acercaba. Era un hombre de aspecto desgastado, con ojos que parecían haber vivido la furia de múltiples tormentas. «He oído que ha surgido un nuevo refugio aquí, una ciudad preservada de la ira de Dios», dijo el hombre. Su voz era un susurro entre la brisa. «Es cierto que este lugar es un hogar para aquellos que buscan redención». Lot sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un recordatorio de que aún había más por venir. El hombre continuó: «Vengo de tierras lejanas, y mi comunidad ha sido devastada por la misma injusticia que consumió a Sodoma. Busco refugio y la libertad de adorar al Dios verdadero, pero ¿hay alguna esperanza en esta tierra?» El corazón de Lot latía con fuerza. La pregunta resonaba en lo profundo de su ser. Casi sin pensarlo, respondió: «Este lugar ha sido guardado por la misericordia de Dios. Aquí encontrarás un nuevo comienzo, pero has de cuidar tu camino. La historia puede repetirse si olvidamos la lección de la justicia.
La noticia de la llegada de este viajero en su búsqueda de esperanza se extendió rápidamente, trayendo a más errantes y dolientes. Conforme se reunían hombres y mujeres, Lot vio con claridad lo que antes había sido opaco. Era su tarea guiar a estos nuevos venidos hacia la luz de Dios, enseñarles a evitar el camino que había llevado a su propia familia a la tragedia. Mientras su vida comenzaba a llenarse de propósito, las palabras del viajero lo acompañaban. ¿Hay esperanza en esta tierra? La respuesta se formaba en sus labios, pero el cielo también comenzaba a oscurecerse una vez más. Un incierto presagio envolvía a Zoar, y Lot no podía evitar sentir que un nuevo desafío estaba por llegar. La pregunta inquietaba su mente. ¿Acaso lo que había vivido lo preparaba para enfrentar otra tempestad? En su corazón sabía que Dios estaba en medio de todo, y un nuevo hilo de su plan comenzaba a tejerse. Lot aún ignoraba que, a través de él, Dios comenzaba a dibujar un futuro que palpitaría en los corazones de generaciones futuras. La sorpresa que aguardaba en la sombra de la historia estaba a punto de manifestarse. ¿Podrá un solo hombre cambiar el rumbo de su familia y de una nación? ¿La redención es una promesa que sostiene aún en los días más oscuros? La trama del propósito divino se despejaría, revelando que en la fidelidad de algunos, Dios podría transformar el corazón de muchos. Las palabras resonaban en su interior. Bajo su guía, lo imposible podría volverse posible. La noche oscura se apoderaba de Zoar, mientras un sentimiento inquietante se asentaba sobre Lot. Antes de que el sol se ocultara, un grupo de nuevos venidos había encontrado sus caminos hacia él, buscando consuelo y dirección. Era un grupo diverso, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza, como flores que brotan en un campo árido. Lot se dio cuenta de que su papel se había expandido. No solo era un padre protector, sino un líder espiritual. En el silencio de la alabanza nocturna, Lot comenzó a compartir las historias de su fe con aquellos que lo rodeaban. Recordó cómo el Señor había intervenido en su vida y en la vida de su familia, cómo había escuchado sus súplicas incluso en la desesperación. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz suave pero firme, la redención se encuentra en abandonar el camino de la iniquidad. No permitamos que nuestras heridas nos definan. En esta tierra preservada encontraremos el refugio que tanto necesitamos. Mientras el fuego crepitaba, las caras alrededor de él se iluminaban. Salmo 34:5. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos, sintiendo la cálida presencia de Dios que llenaba el espacio. Pero en su corazón, Lot sentía la presión de un peligro inminente. Sabía que la ira de Dios no se había desvanecido por completo. La sombra de Sodoma aún pasaba por su mente, y su espíritu advertía que el enemigo no estaba lejos. Al caer la noche, un mensajero llegó corriendo, perturbando el ambiente sereno. Lot, hay rumores de un ataque. Hombres malvados vienen en nuestra dirección, afligidos por un fuego que solo puede ser del juicio de Dios, exclamó, su voz llena de terror. El corazón de Lot latía en su pecho. Había llamado a otros a buscar la redención, pero el ímpetu de las antiguas maldades parecía querer reproducirse, aún en su nueva comunidad. Dios había prometido que no destruiría al justo junto con el malvado, Génesis 18:25, pero la duda comenzaba a asediar al espíritu de Lot. ¿Qué debo hacer, Señor?, clamó en su corazón, buscando la guía divina que tantas veces lo había socorrido. Se acordó nuevamente de Abraham, el intercesor. ¿Acaso en esta ciudad no hay 10 justos? Había preguntado con fe. La palabra de Dios resonó en su mente. Clamad a mí, y yo os responderé. Jeremías 33:3. La multitud ahora huía, y con una voz de autoridad que no había tenido en mucho tiempo, Lot reunió a su familia y a los recién llegados. ¡De pie!
El Señor está con nosotros, no temáis. Es hora de combinar nuestras fuerzas, fortalecer nuestra fe y unirnos en oración. Dios está aquí y entre nosotros hay esperanza. Mientras se retiraban a un lugar más seguro, la tensión se palpaba. Lot, sintiendo que como líder debía estar preparado para enfrentar al mal, llevó a su congregación a los pies del altar improvisado, donde todos podían clamar en unidad. Cada uno compartió sus ansiedades y esperanzas, y cuando el último susurro se elevó como incienso, se sintieron empoderados. La historia de su redención, unida a la de Lot, comenzaba a tejerse en la providencia divina. A medida que las murallas del pasado amenazaban con caer sobre ellos, Lot sintió que, en la entrega y unidad, el propósito de Dios se tornaba claro. En ese momento de comunión, comprendió que su vida no solo era un testimonio, sino un legado. La luz de la promesa brillaba entre las sombras, y cuando Lot abrió los ojos, un rayo fugaz cruzó el cielo como una señal de esperanza. «Hay más de lo que podemos ver», murmuró para sí mismo. «Dios está haciendo algo a través de nosotros que aún no ha sido revelado». En sus corazones ardía una nueva convicción. No eran meros sobrevivientes de una ruina, eran elegidos, llamados a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Qué resultado tendrá nuestra fidelidad?, pensó Lot, consciente de que el propósito de Dios estaba más allá de su comprensión. Así, el eco de su oración resonó en las estrellas. «¿Qué es lo que está por venir, Señor?». La noche se cerraba, y en el horizonte un nuevo amanecer se preparaba, trayendo consigo la posibilidad de redención. Lot sabía que el camino sería difícil, pero en su espíritu había una firme certeza. Dios aún estaba en el trono, y su plan estaba tomando forma, más grande y glorioso de lo que ellos podrían imaginar. La calma que seguía al clamor de la multitud en Zoar era ilusoria. En los corazones de los que allí estaban, las llamas del miedo y la incertidumbre ardían con más fuerza que el oro en el fuego. Lot, con su familia y los recién llegados, encontrándose al borde de un abismo espiritual, sintió que el peso del futuro recaía sobre sus hombros. De repente, un murmullo como un susurro helado recorrió el grupo, trayendo consigo la sombra traicionera de la memoria. «Hombres de la noche, como lobos hambrientos, buscan afligirnos», se oyó decir a uno de los recién llegados. Su voz temblaba como hoja al viento. «¿Recuerda, Lot, lo que sucedió en Sodoma, el fuego que descendió del cielo para consumir todo lo malo?» La mención de Sodoma trajo recuerdos transformados por el temor. Lot sabía que el juicio de Dios era inminente, así como el peligro que acechaba a aquellos que se aferraban al pecado. «No temáis», replicó Lot enérgicamente, elevando su voz sobre el mar agitado de ansias. «Nuestra oración ha llegado al cielo, y Él está aquí, listado entre nosotros por su gracia. Recordemos a Abraham, nuestro padre, y la promesa de Dios que aún permanece». Contribuyendo a la atmósfera de tensión, el cielo empezó a oscurecerse más, y el aire se volvió pesado con la sensación de lo sobrenatural. Las estrellas parecían reticentes a brillar, como si el universo mismo contuviera el aliento. Lot sintió que un estruendo provenía del horizonte, un eco que resonaba como un tambor llamando a la guerra. Entonces, una tenue luz comenzó a aparecer, y no era del amanecer que se anticipaba. «La ira de Dios se acerca», murmuró una voz entrelazada con el miedo. Lot observó las miradas de expectación en los rostros que lo rodeaban, y con un profundo anhelo en su corazón, sintió el llamado hacia una dirección más alta. «Debemos ir al monte, donde encontrará refugio el justo», animó Lot. «La salvación no está en calles de iniquidad, sino en el abrazo del Altísimo». Entonces, como respuesta a su fe ardiente, el viento sopló, trayendo consigo un mensaje divino. Aquel viento contrario trajo a la memoria las palabras que el mismo Dios había profetizado a través de sus mensajeros. «El que crea en mí,
tendrá vida eterna. La urgencia creció. Ellos debían moverse rápido antes de que la sombra del juicio se materializara por completo. El grupo, apremiado por el fuego, se puso en marcha, pero justo antes de que pudieran abandonar la ciudad, se volvió a escuchar un grito. «Lot, mira atrás y verás lo que sucederá si te detienes, si titubeas». Lot sintió como una ráfaga helada a su espalda. Su espíritu dudó, cargado de la angustia de lo pasado, y un instantáneo temor se apoderó de él. ¿Debía recordar lo que había dejado atrás, o aferrarse a la promesa de lo que estaba por venir? Sin embargo, al mirar a su familia, vio la inquietud de sus rostros. «Nada nos detendrán», clamó, su voz resonando con determinación. El rechazo del pasado no puede destruir el futuro prometido por Dios. Sintiéndose encendido por la fe, Lot levantó sus manos al cielo, recordando la fidelidad del Señor. El juicio es cierto para los que desaprueban, pero en nosotros está la luz. Sigamos adelante con valentía. Así, mientras los ecos de caos resonaban a su alrededor, un nuevo camino se trazaba entre las sombras. Factor frío, la búsqueda de una salvación aún no revelada. Desde el amanecer hasta el atardecer, un secreto divino se tejería en su historia. A pesar del juicio que se avecinaba, Lot comprendió que había un plan más grande desplegándose, uno que podía transformar lo perdido en un testimonio de esperanza. Con la mirada fija en adelante, Lot preguntó en su corazón, ¿qué nuevo propósito nos revelará el Señor a medida que salimos de este juicio y entramos en su gracia? El cielo se oscurecía, pero en lo profundo de sus corazones ardía la certeza de que, incluso en las pruebas más arduas, el plan de Dios siempre persiste, siempre transforma y siempre encuentra la forma de redención. Algo estaba por surgir, y la promesa de Dios estaba a punto de ser revelada como el estallido de un nuevo día que trae luz y vida a los que están dispuestos a recibirla. Mientras Lot y su familia corrían hacia las montañas, el horror de la destrucción comenzó a manifestarse tras ellos. Las llamas danzaban como serpientes venenosas en la distancia, devorando lo que una vez fue hogar. Las cenizas de Sodoma se levantaban y se dispersaban, como un recordatorio persistente de la ira divina. Los ecos de gritos perdidos, mezclados con el crujido del fuego, retumbaban en el corazón de Lot, forzándolo a avanzar, pero su mente estaba llena de la confusión de aquellos que aún quedaban atrás. ¿Por qué no miramos atrás? Debemos saber lo que les sucedió. La voz de su esposa, atormentada por el dolor de lo conocido, se alzó en la brisa. Sus ojos buscaban respuestas en la oscuridad creciente, donde el juicio y la pérdida se entrelazaban. «Recuerda las palabras del ángel», le recordó Lot firmemente, su fe batallando contra el temor que amenazaba con anudar su corazón. «Nos han sido dadas instrucciones claras. No se trata de cuán dolorosa sea nuestra partida, sino de hacia dónde nos dirigimos, de la promesa que nos aguarda». Mientras proseguían, las sombras de los recuerdos comenzaron a muñir un llanto en su interior. Cada paso lejos de Sodoma pesaba con el recuerdo de los hogares, los amigos, las risas compartidas. Pero cada zancada traía consigo la creciente certidumbre de que el Señor de los ejércitos había dispuesto un refugio para ellos, como estaba escrito. Y cuando la ira del Señor arde, el justo encontrará paz en su sombra. De repente, la tierra tembló bajo sus pies, un señal que hizo que el grupo se detuviera. Lot levantó la vista hacia el cielo, donde un manto de tinieblas se cernía en un vasto panorama. Fuerzas cósmicas eran desatadas. Tenía un conocimiento fugaz de que no solo había juicio en acción, sino un despliegue de gloria que estaba por revelarse. «Sigamos adelante», instó Lot, sabiendo que los días futuros se llenaban de un propósito divino que aún no comprendía.
Las promesas de Dios son firmes, y a pesar de la devastación que hemos dejado atrás, algo nuevo nacerá de estas cenizas. Mientras avanzaban, un destello de luz resplandeció a lo lejos. No era un fuego consumidor, sino una luz esperanzadora, un símbolo de redención. Su corazón latía pesadamente con cada paso, y su mente luchaba contra el deseo de mirar hacia atrás. Lo que una vez definió su vida se perdía en el horizonte, pero de manera similar, lo desconocido los llamaba. Tal vez hay salvación en las montañas, tal vez hay algo allí que aún no hemos comprendido. Cuando arribaron a las estribaciones de la montaña, Lot cayó de rodillas, invocando al Señor con fervor. Las palabras de Abraham resonaban con gran claridad en su espíritu. ¿Acaso no harás justicia por los justos? Una voz quieta pero poderosa descendió silenciosamente en su corazón. Tu fe ha sido vista, Lot, y en la muerte de la ciudad, la vida de un nuevo testigo se alzará. Era entonces que la visión se extendió ante él, la proyección de futuros posibles y un llamado a cumplir el propósito de Dios. Una vez más, el soplo del viento dejó un eco claro. No solo será un refugio para ti, sino un legado para generaciones futuras. Lot se levantó. Algo lo impulsó a mirar al horizonte, no a lo que había perdido, sino a lo que venía. Bendito sea el nombre del Señor, declaró con gratitud. Mientras el sol comenzaba a alborear en el cielo lloroso, se preguntó, ¿qué nombre se escribiría en los libros celestiales a causa de esta devastación? Así, el misterio de la voluntad divina se manifestaba en sus ojos. Algo grande estaba en movimiento, y Lot, en ese instante, decidió ser parte activa del plan sagrado de redención que también podría manifestarse en su propia continuidad. La historia de la salvación apenas comenzaba, y él, a pesar del juicio, sería el vehículo de una nueva promesa que perpetuaría la fe en medio de la desolación. ¿Cómo podía continuar su legado si estaba a las puertas de un nuevo comienzo hierba en la promesa de Dios? El camino aún estaba trazado, y el destino de su familia pendía de un hilo de gracia, a la espera de ser desatado en la plenitud del tiempo. A medida que el sol se alzaba sobre las montañas, la claridad de la luz traía consigo un aire de esperanza en medio de la desolación que había dejado Sodoma. Lot miró a su familia, sus rostros aún teñidos de terror y pérdida. Su esposa, con los ojos llenos de lágrimas que parecían enmarcar la desesperación, y sus hijas, que temblaban por la incertidumbre del futuro, le hacían recordar la fragilidad de su estado. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo Lot, sintiendo el impulso divino que le guiaba. Se dirigieron hacia un claro en la montaña, donde la vegetación brotaba aún viva, a pesar de la destrucción en las llanuras. «Aquí el Señor ha de proveer», murmuró Lot, convencido de que este refugio no era un mero accidente. Mientras se asentaban en aquel lugar, nuevamente el eco tembloroso del juicio de Dios resonaba en sus corazones. ¿Por qué sucedió esto?, se preguntaban entre susurros, como si hablar de Sodoma despertara el mismo caos que habían dejado atrás. Pero Lot, fortalecido por su encuentro con la voz divina, confió en la promesa de que de estas cenizas emergería una vida nueva. Al caer la noche, Lot se sentó a orar por su familia y por aquellos que habían sido perdidos. En su corazón latía un deseo ferviente de entender el propósito detrás de aquel juicio. La vida que una vez conocieron parecía como un sueño lejano. La recuperación comenzaba a parecer imposible. De repente, un viento fuerte sopló a través de los árboles. Era un susurro sagrado que parecía llamar a Lot a elevar su mirada. En ese momento, un ángel del Señor se le apareció, revestido de luz, y una calma trascendental llenó el aire. «Lot», pronunció con autoridad, «así dice Jehová, la tierra que veis será la herencia de los justos,
y de ti procederá un pueblo que manifestará mi gloria. Las palabras del ángel horrorizaron y a la vez llenaron de esperanza el corazón de Lot. Un pueblo. ¿Cómo, si solo somos unos pocos? Lot cuestionó, confuso y en busca de claridad. La promesa de Dios no es fácil de comprender, pero Él es fiel. Los justos serán preservados, y de ti surgirán generaciones que llevarán su nombre. Al escuchar esto, el corazón de Lot se llenó de una inquietud sagrada. Los gritos de su familia clamaban por respuestas, y él se sintió el portavoz del cielo, un mediador entre la destrucción del pasado y la esperanza del futuro. «No perdamos la fe», les dijo a sus hijas, su voz resonando con la autoridad que había recibido. «Debemos dejar atrás el lamento y empezar a construir. Así como Dios restauró a Noé en medio del juicio, nosotros también podemos ser restaurados». Mientras el día se desvanecía en el horizonte, Lot sabía que no podía permitirse mirar atrás a la ciudad en llamas. Aún en el fragor del juicio, la voz de esperanza se alzaba verdaderamente en su corazón. Cada paso hacia el futuro era un paso hacia el cumplimiento de la voluntad divina. Con cada amanecer, Lot se levantaba a orar, buscando dirección en las montañas donde había encontrado refugio. La promesa de Dios vibraba en su ser. La restauración y el propósito no solo eran posibles, sino inminentes. «Prepárate, Lot», resonó una vez más la voz silenciosa del ángel, porque el tiempo de la revelación está cerca. Algunas tribus nacerán en este lugar, y sus nombres serán recordados entre las naciones. Con cada nuevo día, el peso de la desolación se transformaba gradualmente en la expectativa de un futuro que solo Dios podía concebir. Lot, en su corazón, sabía que el verdadero juicio no era solo el fuego que consumió a Sodoma, sino la transformación que estaba por venir. El misterio del plan soberano de Dios se desplegaba ante él. ¿Qué significan estas tribus para el futuro de la humanidad? ¿Qué legado, más allá de la destrucción, tiene la voluntad divina para mostrar? La historia de su familia apenas había comenzado, y su papel en el plan de Dios se convertía cada vez más claro con cada nuevo horizonte. A medida que la luz del nuevo día rompía el horizonte, un aire de transformación parecía envolver la montaña donde Lot y su familia habían encontrado refugio. En su corazón, la voz del ángel resonaba con una promesa divina. Sin embargo, la angustia no se desvanecía por completo. ¿Qué de nuestras vidas importan a Dios?, se cuestionaba Lot en voz alta, mientras observaba a sus hijas que jugaban en la espesura del bosque. La alegría era un recuerdo lejano, sustituido por el peso de la incertidumbre. Un día, mientras exploraba los alrededores, Lot se encontró ante un antiguo altar, cubierto de musgo y polvo. Era un lugar olvidado donde sus antepasados habían honrado al Señor. Allí, la memoria de la fe de sus padres resurgió, y Lot comprendió que había llegado el momento de reconocer el pasado y construir sobre él. En voz baja oró, pidiendo a Dios dirección y entendimiento. «Señor, ayúdame a restaurar lo que fue destruido en mí y en los míos». Entonces, una nube oscura comenzó a formarse en el cielo. Mientras miraba, sintió una inquietud profunda recorrer su ser. El viento trajo consigo un aroma a humo, una advertencia de que lo que se había perdido podría aún ser reclamado. «¿Ciertamente se cumplirán las palabras del ángel?», pensó, esperando que el cielo respondiera. Al regresar a su familia, encontró a sus hijas sentadas en la entrada de su pequeña morada, con miradas perdidas. «Hijas», comenzó, el timbre de su voz marcado por la urgencia, «hemos sido llamados a ser un pueblo, un testimonio para las naciones. No podemos ser consumidos por el miedo ni por el pasado». Su esposa, desalentada, lo miró y preguntó, «¿Y qué haremos?
Somos solo unos pocos entre escombros y cenizas. Lot sintió un ardor en su pecho. Construiremos un nuevo altar aquí y ofreceremos sacrificios a nuestro Dios. Anunciaremos su nombre y recordaremos su misericordia. De esta manera, recordaremos que el juicio no es el fin, sino el comienzo de un nuevo pacto. Mientras las palabras salían de su boca, una llama de esperanza encendió los corazones de su familia. Comenzaron a trabajar juntos, recogiendo piedras y maderos, levantando un nuevo altar en honor a Dios, para que las generaciones futuras conocieran su poder y fidelidad. Cada oración que ofrecían se acompañaba de lágrimas, pero también de gozo renovado. De repente, las nubes comenzaron a disiparse, y en el rincón más profundo de su ser, Lot sintió la certeza de que Dios no había terminado con ellos. Al contemplar el altar elevado, se dio cuenta de que aún existía la posibilidad de un legado. Quizás saquen raíces de este lugar y florezcan tribus, murmuró, sintiendo el eco de la promesa. En ese momento el viento sopló de nuevo, pero esta vez trajo consigo una voz que resonó en su interior. Así como el fuego purifica, tu obediencia será la llave para que se manifieste mi gloria. Lot miró hacia el cielo, rebosante de una mezcla de reverencia y amor. La revelación le hizo recordar un antiguo pacto y las promesas a Abraham. Dios es un Dios de pacto. Así como Él exaltó a Noé, así también nos levantará a nosotros, declaró Lot con el fervor de un profeta. Las palabras no solo llenaron el aire, resonaron en sus corazones. La incertidumbre se transformaba en fe, el temor en coraje. Su historia continuaba, y Lot comprendió que el tiempo de la revelación estaba aún más cerca de lo que había imaginado. Y así, mientras el sol comenzaba a descender, un nuevo misterio se formuló en la mente de Lot. Si este es el principio de un nuevo pueblo, ¿cuáles serán las tribus que surgirán de este altar? ¿Y cuál será la obra de Dios a través de nosotros en tiempos venideros? La promesa de transformación y propósito se adueñaba de su alma, llevándolo a creer que su plan, aunque envuelto en misterio, siempre revelará la gloria divina en cada paso de fe. Sucedería que, al caer la noche, la atmósfera en la montaña se tornó más densa, como si las fuerzas del cielo y de la tierra estuvieran en un tenso entrelazado. La familia de Lot, sentados alrededor de la fogata que crepitaba suavemente, sintieron una inquietante presencia en el aire. Aunque el altar resplandecía en el fulgor del fuego religioso, sombras de temor cernían sobre ellos, recordándoles los ecos de lo perdido. «Padre», preguntó una de sus hijas, su voz temblorosa resonando entre el crepitar de las llamas, «¿qué pasará con aquellos que no escuchen la voz del Señor? ¿Acaso también nosotros seremos arrastrados por el juicio?» La pregunta caló en el corazón de Lot, y con un suspiro profundo recordó las palabras del ángel. «Escapa, porque no puedes mirar atrás». Pero, ¿cómo podía evitar pensar en los suyos, en aquellos que amaba, pero que estaban perdidos en la oscuridad de Sodoma? «El Señor es justo en sus juicios, y su misericordia aún puede alcanzarlos», respondió Lot, un destello de esperanza surgiendo en su pecho. Oremos. Nunca debemos dejar de interceder por ellos mientras haya aliento de vida. Cayendo de rodillas, él y su familia comenzaron a clamar al Dios de Abraham, pidiendo compasión para la ciudad que parecía condenada. Respiran con fervor, cada oración un eco de súplica en medio de la inminente destrucción. Mientras oraban, el cielo se oscureció. Relámpagos comenzaron a danzar en la distancia como señales del juicio que se aproximaba. Un profundo miedo se apoderó de Lot, y él sabía que el tiempo se agotaba. «Dios», imploró, mirando al cielo con angustia, «te ruego que preserves a aquellos que aún tienen un resquicio de fe entre ellos». Al instante, un viento fuerte sopló recorriendo la montaña,
trayendo consigo un mensaje, murmullos de advertencia. Regresa, preguntemos al Señor. Él siempre responde a aquel que verdaderamente busca, dijo Lot. Esta voz, sintiendo que era una clara ruptura entre la esperanza y la desesperación, lo conmovió y animó a actuar con determinación. Despertó en él la necesidad de regresar a Sodoma, de advertir a los que identificaba, de aquellos que podrían aún girar su corazón hacia Dios. Como un fuego encendido en su ser, se puso de pie. Voy a buscar a los míos. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. A su alrededor, la familia sintió la urgencia, y aunque temerosos por sus vidas, comprendieron que su obediencia era una forma de cumplir con el plan divino. Te acompañaremos, Padre. Aun cuando el miedo nos abrume, el amor nos urge a actuar, dijeron, aferrándose unos a otros, sintiendo en la unidos la fuerza de un propósito sagrado. Así, guiados por la luz que quedaba del altar, Lot y su familia partieron hacia la ciudad. Mientras se acercaban, la oscuridad parecía engullir todo, y un silencio abrumador se adueñó de la atmósfera. La visión de Sodoma, una ciudad ciega a su inminente destrucción, llenó los corazones de Lot de tristeza y compasión. Al entrar en la ciudad, escuchó voces conocidas. Aquel eco de risa y burla resonaba en su mente, los rostros de quienes lo rodeaban y las sombras de ídolos vacíos lo interpelaban. Lot llamaba a aquellos conocidos por él, pero su mensaje era tan desoído como un susurro en medio de clamores. «Regresen al Dios que les ama», proclamaba en voz alta, pero sus palabras parecían ser un eco sin respuesta. Sin embargo, en medio de su desesperación, miró nuevamente hacia arriba, hacia el cielo. Fue entonces cuando una revelación clara y poderosa resonó en su interior. «El tiempo de la intervención está cerca», pensó Lot. «El juicio que se aproxima no es solo un fin, sino un medio para un nuevo comienzo». ¿Podrían aquellos que aún quedaban, a pesar de su dureza, encontrar la redención? Mientras los relámpagos iluminaban el cielo, Lot supo que la soberanía de Dios se estaba manifestando, y que su poder, aunque envuelto en juicio, estaba a punto de revelar un propósito transformador. ¿Acaso habría una forma de salvación que se despliega incluso en medio de la condenación? La tormenta del juicio se perfilaba en el horizonte, y Lot se sintió atrapado entre dos mundos, el de la perdición y el de la esperanza. «Dios, ¿te has olvidado de la promesa?», murmuró. Con estas palabras, la historia de Lot apenas comenzaba a revelarse, y el cumplimiento de la voluntad divina estaba a la vuelta de una decisión que podría cambiar el curso de generaciones. Mientras Lot se adentraba en las oscuras calles de Sodoma, un fuego ardiente en su corazón lo guiaba hacia lo desconocido. A medida que avanzaba, su mente revivía los ecos de lo que había sido su vida en la ciudad, un lugar repleto de lujurias y placeres momentáneos, ahora un reflejo de la corrupción que había clamado a Dios por juicio. No obstante, en medio de la desolación, una nueva misión comenzaba a brotar en su interior. «Regresen al Dios que les ama», repetía Lot con fervor, dejando que cada palabra resonara en las almas aturdidas que encontrara. Sin embargo, fue como hablar ante un muro de indiferencia. La oscuridad que envolvía a la ciudad parecía haber cegado los corazones de sus habitantes. Sin embargo, él no se detendría. «El juicio es inminente, hay un camino de salvación», rogaba, su voz resonando en la penumbra como un eco de esperanza. Esas simples palabras encontraron eco en algunos, despertando la curiosidad en unos pocos que comenzaron a acercarse. Una mujer, conocida como Raquel, observó a Lot desde la distancia con lágrimas en los ojos. «Tú, Lot, que un día fuiste un hombre de luz, ¿qué te trae de regreso?», preguntó, su voz temblorosa mezclada con incredulidad. «Todo lo que amamos está en peligro, Raquel»,
exclamó, su angustia tangible. Dios ha mostrado su ira sobre este lugar por la maldad que lo habita, pero aún hay tiempo para restaurar lo perdido. Vengan, recuerden el Dios de nuestros padres, aclamen a Él y seremos preservados. Un murmullo de desconfianza se extendió por encima de aquel mensaje. Muchos seguían escépticos, atrapados en la trampa del pecado. Sin embargo, algunos, guiados por un deseo profundo de redención, comenzaron a acercarse, un pequeño grupo de disidentes que habían sentido el tirón del Espíritu Santo en medio de su oscuridad. Lot, ¿y si la destrucción es inevitable?, preguntó un hombre anciano, su rostro surcado por las arrugas de una vida de desilusión. Hemos pecado demasiado y ahora estamos condenados. El corazón de Lot se abrumó por la tristeza. Nunca es demasiado tarde para volverse hacia Dios. Su misericordia es grande. Quien clame a Él será oído. Clamen y pídanle perdón de sus pecados. Mientras los otros comenzaban a cuestionarse, Lot, sintiendo la urgencia del momento, condujo a este pequeño grupo al mismo lugar donde él había encontrado la esperanza tras huir de la ciudad. Orar es la clave. El cielo escuchará, tal como lo hizo para mí. La fe puede mover montañas y llevarnos a una nueva vida, incluso en los días más oscuros. Mientras comenzaban a unirse en oración, las nubes oscurecieron el cielo y un frío anticipatorio zumbaba en el aire. Lot sentía que algo estaba a punto de suceder. Una batalla invisible en la que su voz clamando a Dios se convertiría en un eco de libertad o condenación. De repente, una luz brilló a su alrededor, llenando el lugar donde se encontraban. Era la misma luz que había iluminado el camino de su huida. «Es el Señor, su presencia está aquí», murmuró Lot, y la atmósfera cambió. Se sintió un viento poderoso, acompañado por el sonido de una voz que resonó en su interior. «Yo he oído el clamor de mi pueblo, y la justicia será cumplida. El juicio será traído, pero también la redención para los que clamen en verdad». La voz provenía del cielo, una respuesta de esperanza a la desesperación. Mientras la oración se elevaba como incienso, los corazones de aquellos que habían sido duros comenzaron a quebrantarse, una onda de arrepentimiento zambulléndose sobre ellos como un río de gracia. «Dios, ten piedad de nosotros», suplicaron, uniendo sus voces en una colectividad sagrada. Lot, infundido por el espíritu del deseo de avivamiento, sintió que este momento era crucial en la historia de su familia, en los caminos del futuro. Los recuerdos del juicio inminente, la certeza de la destrucción de Sodoma, no eran una condena, sino un punto de inflexión que tenía el potencial de marcar el comienzo de algo nuevo. Justo entonces, una sombra apareció en el horizonte. Una figura oscura que se acercaba, un mensaje de maldad, un recordatorio de que el enemigo no se dormiría en medio del clamor. Era un grupo de hombres de Sodoma, conocidos por su dureza, cercanos al fuego del pecado. Eran implacables, la defensa de la ciudad, dispuestos a silenciar cualquier voz que desafiara su deseo de continuar en la corrupción. «Lot», gritaron con una furia casi palpable, «sal de aquí, deja de alborotar a la gente». Se acercaban, desbordantes de odio y desprecio por el mensaje de rectitud que Lot había traído. Con el ferviente deseo de proteger a su pequeña congregación, Lot se interponía entre ellos y aquellos que buscaban a Dios. «No se atrevan. Estos son hombres que han venido a buscar la salvación, y no se les hará daño aquí», clamó. Su voz firme resonaba con la autoridad que había recibido del cielo. Las sombras de agresión se hicieron más densas y la tensión estalló entre ellos. Lot sentía que el juicio estaba más cerca que nunca, pero en el fondo de su ser, una llama de determinación ardía. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lot sabía que su fe estaba siendo probada en un momento como nunca antes.
Las palabras del anciano resonaban en su mente. Si todo se pierde, que al menos lleves la luz de Dios a los que anhelan la verdad. Con un nuevo fervor, Lot elevó su oración por aquellos todavía perdidos en la ciudad. Dios, contén tu mano de juicio, que la salvación fluya para los que aún son alcanzables. Así, entre el juicio divino y la esperanza despertada, el futuro comenzó a desvelarse, mientras la historia de Lot y su familia cruzaba el umbral de la transformación. Cuando el amor del Creador se encuentra con la decisión de un corazón, hay un nuevo amanecer esperando, oculto en el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál sería el desenlace de esta lucha espiritual? ¿Verían la luz en el horizonte o caerían en la sombra del juicio eterno? El relato de Lot apenas empezaba.